nombre de Jesús, Señor Padre. Bendito tú eres, mi Dios, aleluya. Sí, Señor Padre Santo, in the name of Jesus, Father God. Yes, Father God, in the name of Jesus, Father. Derrama de tu gracia en este lugar, Padre. Derrama de tu presencia, Padre Santo. Sí, Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús, amén. Vamos a dar inicio a este servicio de oración, amén. Es importante que estemos siempre apoyando los servicios de oración. La oración, mi hermano, es la gasolina del cristiano, y es importante que como el pueblo de Dios estemos siempre unidos orando, amén. Ahorita vamos a leer un poco de la iglesia primitiva, como ellos, después de la resurrección del Señor Jesucristo y de su santísima asunción, como ellos constantemente se unían y estaban siempre orando, estaban siempre predicando, estaban siempre compartiendo el pan. ¿Por qué? Porque la oración nos da fortaleza. La oración nos conecta directamente con el Señor, amén. La oración, mi hermano, cuando usted ora se está acercando a Dios. Cuando usted se siente triste, por medio de la oración usted puede acercarse al Señor y el Señor lo va a llenar de gozo. Pero tristemente, mi hermano, y esto es algo que el Señor me viene poniendo desde hace mucho tiempo, tristemente estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia ya no quiere orar. La iglesia ya no se quiere buscar el rostro del Señor. Ya solamente tristemente queremos orar cuando se llega el domingo, cuando se lleva el servicio del viernes, pero en nuestro tiempo individual hemos descuidado esa área, y el Señor es algo que me ha puesto, amén, que me ha mostrado del pueblo de Dios. Por eso el Señor hizo levantar este ministerio de intercesión, de oración, para que estemos clamando y orando por toda la iglesia en general, para que la iglesia vuelva a despertar espiritualmente, para que la iglesia vuelva a buscar el rostro de Dios en oración, amén. Yo le doy la gloria al Señor por todos los que están aquí ahorita en esta tarde, que estamos listos para meternos ahorita en unos minutitos, estamos listos para meternos en oración y para buscar el rostro de Dios, amén. Le voy a invitar que vayamos a la poderosa palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del 12 al 26. Cuando lo tenga, responda con un fuerte amén. El libro de los Hechos, capítulo 1, del 12 al 26. Dios bendiga a nuestras hermanas que van llegando, amén. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 12 al 26. Creo que el escritor del libro de los Hechos no fue ninguno de los apóstoles, sino que fue el doctor Lucas. Corríjanme. Luke, right? Luke was the one that wrote the book of Acts. El libro de los Hechos fue Lucas, amén. Obviamente Lucas era muy apegado al apóstol Pablo, y obviamente el apóstol Pablo anduvo con los apóstoles, amén. Por eso se sabe de que él escribió el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos la asunción del Señor Jesucristo, amén. Vemos el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. El libro de los Hechos es un libro, mi hermano, teológicamente se le llama el libro histórico, amén, donde uno ve la historia de la iglesia primitiva, los apóstoles, cómo se fueron añadiendo, cómo el Señor fue añadiendo y así dándole el crecimiento a la iglesia, amén. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 12 al 26. Se dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, amén. Ya lo que Judas iba a hacer, o lo que hizo, ya había sido profetizado, y había hablado el Espíritu Santo por medio de David, y que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues con
Con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Paremos hasta ahí, amén. Puede tomar su asiento. Ya ahorita oró nuestro hermano Mario, amén, de iniciación. Mis hermanos, aquí vemos una cena donde están todos los apóstoles reunidos, amén, donde en unos versículos más antes dice la palabra de Dios que estaban unidos en un lugar todos los discípulos del Señor Jesucristo, pero ellos, yo me imagino que ya querían ir y hablar de Jesús, pero el Señor ya resucitado les dijo: ¿saben qué? Espérense, tranquilitos, amén. Primero tienen que esperarse aquí en Jerusalén. ¿Para qué? Para que sean revestidos de poder. Amén. Solamente usted y yo, por el poder del Espíritu Santo, vamos a poder dar testimonio de Cristo Jesús. Amén. Por eso cuando una persona viene a los pies del Señor Jesucristo, es hasta que recibe el Espíritu Santo donde usted ya siente ese poder, esa autoridad para pararse aquí enfrente y predicar con poder de que Cristo Jesús vive, de que Cristo Jesús levanta, de que Cristo Jesús transforma. Como por ejemplo, un buen ejemplo aquí nuestro hermano Jorge. Amén. ¿Cuántos de nosotros estuvimos cada miércoles orando por la conversión del hermano Jorge? Estuvimos orando: Señor, trae al esposo de la hermana Claudia, convierte al siervo, que un día predique tu palabra. Y ya ahora varias veces ya lo hemos visto al hermano Jorge hasta predicar en un servicio y estar aquí los miércoles con poder, unción y autoridad predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor trajo al hermano Jorge, pero después derramó de su Espíritu Santo y él ya tiene ese poder del Espíritu Santo, esa unción, esa presencia de Dios, y por eso él ya se puede parar aquí enfrente y predicar con poder, amén, de la palabra de Dios y testificar de Cristo Jesús y de Cristo Jesús resucitado, amén. Los apóstoles, ellos estaban, yo me imagino, ansiosos, amén, por andar ya predicando, pero el Señor les dijo: tranquilos, tienen que esperarse hasta que sean revestidos de poder, amén. Ahora hay que preguntarnos rápidamente: ¿de qué usted y yo en este día o en esta noche, de qué estamos revestidos? Tal vez no nos hemos revestido del poder de Dios, sino nos hemos revestido de amargura. O tal vez nos hemos revestido, mi hermano, de ira. Le voy a decir algo: ¿quieres saber qué hace triste al Espíritu Santo en un creyente? Lo empieza a entristecer cuando usted y yo, y lo dice ayer nos estaban dando allá en el instituto la clase de todo lo que hace triste al Espíritu Santo en la vida del creyente. Y uno es la gritería, cuando uno grita es bien gritón. Hey, ¿cuántas veces nosotros, a pesar de estar caminando con el Señor, somos bien gritones? Hay veces donde de repente yo estoy en mi casa y mis hijos ya hay que tener 4 chiquitos, es tener ahí un huracán en mi casa, amén. Y anda el Malaki corriendo para allá, a la Jerusalén, gritando, llorando. A los 5 minutos llora otro, luego terminan todos llorando y yo estoy, hey, tranquilo. Y hay veces donde de repente ya me gana un poco, digamos, el cansancio y todo, ya, hey, les empiezo a hablar un poco fuerte, pero siento que el Espíritu me dice: hey, relax. Yo te he dado un espíritu de paz, amén. Yo te he dado un espíritu de dominio propio, amén. Hay que preguntarnos, mi hermano, en esta noche, de que usted y yo venimos revestidos. La voluntad de Dios es de que usted y yo seamos revestidos de poder, y del poder de Cristo Jesús, del poder del Espíritu Santo. Pero hay veces donde nosotros, mi hermano, empezamos a hacerle afrenta al Señor y empezamos a luchar contra el Espíritu Santo. El Espíritu se quiere derramar sobre nuestras vidas, pero le empezamos a decir, o con nuestra acción, a decirle: ¿sabes qué? Ahorita no quiero, ahorita yo solamente tengo tiempo para el trabajo, tengo tiempo para el chisme, tengo tiempo para las obras de la carne, tengo tiempo para Facebook, para Instagram, pero no tengo tiempo para que tú me revistas de poder. Y no, mi hermano, hay que ser sencillos a la presencia de Dios. Hay que dejar que el Señor se derrame de su Espíritu sobre cada uno de nosotros, amén. Hay que buscar el rostro del Señor y anhelar, recibir, ser revestidos de la presencia de Dios. Es lo que el Señor quiere, mi hermano: revestir a toda la humanidad de su Espíritu, revestirlos de poder, mi hermano, quitar la vestidura de amargura, quitar la amargura, quitar la ira, quitar la envidia, quitar el chisme y llenarnos de su Espíritu. ¿Sabe por qué?
Porque cuando usted y yo recibimos el Espíritu de Dios, mi hermano, el Espíritu de Dios viene con gozo. Por eso es importante que usted y yo tengamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, uno de sus frutos es gozo. Usted va a sentir un gozo, amén. Usted le va a dar ganas de abrazar a su hermano, de perdonar, le va a dar ganas de ayudar al necesitado, de ser más generoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene con sus frutos cuando uno lo recibe. Gozo, paciencia, va a ser una persona paciente. Amén. Si tal vez era bien impaciente, ahora como el Señor ya lo revistió de su espíritu con poder, ahora usted poco a poco va a notar que se está haciendo más paciente. Si era una persona que era bien gritona, ahora el Señor poco a poco le va a ir quitando eso y le va a hacer una persona más pacífica. Amén. Gozo, paciencia, paz. Uno de los frutos del Espíritu es paz. Si tal vez usted y yo no teníamos paz, somos personas que siempre, una persona que no tiene paz, mi hermano, siempre anda con una cara como que acaba de chupar limón al despertarse. Y clarito se ve. Yo he conocido a gente y yo era uno de ellos, amén. Yo antes me levantaba en las mañanas, llegaba al trabajo y llegaba con una cara o con un humor que ni yo mismo me aguanto. Ahora, para la alabanza y gloria de Cristo Jesús, llego al trabajo cantando la de Sánanos. Ya se la saben, hasta ya los inconversos ya la cantan conmigo. Ya me dicen, hey Uriel, canta la de Sánanos. Aleluya. ¿Pero por qué es? Porque el Señor, en lo personal y humildemente lo digo, me ha revestido de su poder, de su espíritu. Aquí vemos que el Señor quería revestir y revistió a sus apóstoles, a sus discípulos. Les dijo, tranquilos, antes de que vayan para aquí, para acá, para allá, aguántense ahí, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre y sean recibidos de poder, que es el Espíritu Santo. Y entonces les dijo el Señor, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces sí, cuando ya reciban mi espíritu, discípulos, prepárense, porque los voy a llevar para todos lados. ¿A qué? A ser testigos de Jesucristo. Y es lo que el Señor quiere, y es por lo cual usted y yo estamos en este lugar aquí. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesucristo, para anunciar allá afuera de que Cristo vive, de que Cristo levanta, de que Cristo transforma, de que tenemos un Dios poderoso que está esperando que la humanidad acepte, venga a Él y reconozca que Cristo Jesús murió por sus pecados y por los nuestros. Amén. Aquí vemos, ya para entrar brevemente al pensamiento, vemos que de repente dice el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar. Ya después de que el Señor les dijo eso, ya estaban ahí con el Señor en un lugar, no me acuerdo en qué lugar, no creo que dice ahí, pero ellos fueron testigos de la asunción del Señor Jesucristo. ¿Qué es la asunción? Cuando Cristo ya les dio las últimas instrucciones y Cristo subió al reino de los cielos a sentarse a la diestra del Padre. Dice que cuando iba el Señor Jesucristo, iba en una nube, lo subió, iba al lado un varón y iba otro varón, que eran ángeles, amén. Y cuando ellos se quedaron, vieron, ahí les soltaron los ángeles una palabra profética. Les dijo, hey, ustedes, ¿por qué Galileos que ven así? No se turben, algo así le dijo, ahí lo puede leer. De la misma manera que han visto a Jesús que ha sido llevado, de esa misma manera regresará. Y sabemos que el Señor habló eso en Mateo 24. Ya después de que estaban ahí, entonces dice la palabra que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar, que es conocido como el monte de los olivos. Amén. Pero fíjese, ellos tuvieron que volver a Jerusalén. Y hay veces, mi hermano, donde usted y yo espiritualmente tenemos que volver a la Jerusalén espiritual. ¿Cuál es la Jerusalén espiritual? La casa de Dios, la ciudad del gran rey. Tal vez en este tiempo usted y yo nos hemos apartado un poco de la ciudad Jerusalén espiritual, de la presencia de Dios, amén. Pero hoy en esta noche usted y yo podemos hacer un retorno, que si nos hemos apartado de Dios, hoy en esta noche podemos regresar a los pies de Cristo Jesús y volver a la presencia de Dios. En Jerusalén es donde habitaba la presencia de Dios. En Jerusalén es donde David, ahí en el templo, tenían el arca de la alianza, donde estaba y habitaba el lugar santísimo, la presencia de Dios, amén. Si usted se ha apartado un poco de Dios, de la presencia de Dios, usted y yo, el Señor en esta noche nos invita a que volvamos a la presencia de Dios. Ahora, si no hemos querido volver, hay que preguntarnos por qué. Estos discípulos volvieron a Jerusalén, dice,
desde el monte que se llamaba Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, etcétera, todos los apóstoles, menos Judas, porque hay que recordar que Judas ya se había quitado la vida. Pero dice que ellos entrados subieron al aposento alto. Y le voy a decir esto, mi hermano, qué bueno que usted y yo espiritualmente podamos subir a ese aposento alto. El Señor a usted y a mí nos quiere llevar a lugares altos. Dice la palabra de Dios que los apóstoles, los siervos de Dios, los guerreros del Señor Jesucristo no estaban en un aposento chiquito. Ellos estaban en un lugar alto. Y el Señor a cada uno de ustedes, mi hermano, nos quiere llevar a lugares altos, no para querernos vernos nosotros, sino dice la palabra, escucha esto, gracias Espíritu. Dice la palabra de Dios que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, mi hermano. Y el Señor a usted lo quiere poner en un lugar alto. El Señor lo quiere levantar para que esté a nivel así de los apóstoles, para que usted sea un portador de su gloria, para que usted predique la palabra de Dios, para que usted testifique de Cristo, para que usted lleve esperanza y solución a aquellas personas que viven sin esperanza, para que usted y yo llevemos luz a aquellas personas allá afuera que viven en tinieblas. Amén. Entonces dice que la palabra que ellos subieron al aposento alto donde estaban todos los apóstoles. Pero le voy a decir algo, si usted quiere subir al aposento alto, prepárese, porque al aposento alto solo suben los valientes. Amén. En el aposento alto solo están aquellos que están dispuestos, aún como los apóstoles, a dar la vida por el evangelio de Dios. Amén. A Jacobo, dice la palabra de Dios ahí más adelante en Hechos, que le mocharon la cabeza. A Esteban, por predicar la palabra de Dios, por predicar de Cristo, lo apedraron a muerte, y fue cuando su ropa los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso, que después se convirtió en uno de los grandes siervos, amén, de los apóstoles, del apóstol de los gentiles, que es Pablo, amén. En el aposento alto, mi hermano, usted y yo le vamos a tener que dar para adelante. En el aposento alto, usted y yo vamos a tener que hacer morir a la carne. En el aposento alto, usted y yo vamos a tener que morir al yo. En el aposento alto, ahí solamente el único grande se llama Cristo. Ahí el que es digno de alabanza se llama Cristo. Ahí el que lo va a gobernar a usted se llama Cristo. Amén. En el aposento alto. Ellos subieron al aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué dice el 14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué dice? Todos ellos perseveraban unánimes. La unidad. Ellos no estaban aquí en un grupito. Yo, Jacobo, Pedro y Juan aquí nomás. ¡Pum! Y ya los otros, Bartolomé y todos los demás allá. No, mi hermano, ellos estaban siempre unidos. Si hay algo, le voy a decir esto, si hay algo que al enemigo le gusta, es traer división en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Todo reino dividido no va a permanecer. Cuando le dijeron, hey, tú expulsas a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si Satanás echa fuera a Satanás, ha llegado el fin de su reino. ¿Por qué? Porque todo reino dividido no va a permanecer. Por eso es de suma importancia que usted y yo siempre permanezcamos unidos, que siempre luchemos por la unidad, que siempre luchemos por, como el cuerpo de Cristo, de permanecer unidos. Y cuando usted y yo permanecemos unidos, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí Dios derrama bendición y vida eterna. Cuando usted y yo estamos unidos, mi hermano, un hermano va a andar pasando por tribulación, pero no vamos a llegar a pisotearlo ni tumbarlo más, sino que nos vamos a unir en cadena de oración. Vamos a llegar en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo y el respaldo del Señor, a ayudarle en su levantamiento. Pero tristemente, mi hermano, estamos viviendo en tiempos donde se ve el cuerpo de Cristo bien dividido, donde pastores se pelean con pastores, pastoras con pastoras, donde evangelistas andan. Yo he conocido evangelistas ahí en Facebook tirándose unos a otros, que yo soy el evangelista, profeta, que tú nos expulsas demonios. Mi hermano, ¿qué es eso?
Aquí el único grande se llama Jesucristo. Aquí el que levanta se llama Jesucristo. Amén. Y es lo que el Señor quiere, que permanezcamos unidos poco a poco. Y cuando usted y yo permanezcamos unidos, cuando allá afuera la gente que no conocía a Cristo Jesús vea la unidad de nosotros, vea que mutuamente nos amamos, que mutuamente nos perdonamos, mi hermano, ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero lo que esos aleluyas tienen. Yo quiero eso que ellos tienen. ¿Y qué es lo que tenemos? Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Ellos perseveraban unánimes, ¿en qué? ¿En Facebook? ¿O en Instagram? ¿O estaban unánimes para hablar del pastor, de la pastora? De Pedro ahí, ya viste que Pedro, lo negó Pedro. Ay, ¿cómo usted va a ser nuestro líder? No, mi hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Oración, mi hermano. La oración. ¿Qué dijo el Señor? Que oremos para que no caigamos en tentación. La oración, lo vuelvo a repetir, la oración es la gasolina del cristiano. Si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no oramos, mi hermano, vamos a fracasar. Yo sé que de primero, cuando no tenemos una vida de oración, de primero se aburre uno. Amén. De repente como que se aburre, 5 minutos, ya no quiere uno ni orar ni 3 minutos. Yo antes no podía orar ni 3 minutos, honestamente, mi hermano. Me costaba. Pero el Señor en lo personal, Él todavía está trabajando en esa área de meterme más y más en su presencia. Y he experimentado hermosura en su presencia, amén. Pero tenemos que volver a la oración, tenemos que orar. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo buscamos al Señor en oración, cuando usted y yo tenemos peticiones como ahorita que presentamos las peticiones por medio de la oración, que buscamos el rostro de Dios, uno está confiado y sabemos que el Señor nos va a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué tenemos que orar? ¿Para qué orar? En las preocupaciones tenemos que orar también. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 29:12? Dice el Señor, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Cuando usted esté pasando, mi hermano, por angustias, cuando usted esté pasando por problemas, cuando tal vez tenga problemas matrimoniales, cuando tal vez tenga jóvenes en drogadicción o en problemas, mi hermano, usted confiadamente en Cristo Jesús puede acercarse a la presencia de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que nosotros lo vamos a invocar y vendremos a suplicarle y Dios lo va a escuchar. Pero ¿cómo Dios lo va a escuchar si usted y yo no nos queremos acercar en oración con Él? Cuando uno ora, mi hermano, es estar comunicándose con Dios. Así como cuando usted, por ejemplo, cuando mi hermano era novio, él platicó con su esposa Claudia, ellos platicaban, se entendían y poco a poco, digamos, en una relación, un matrimonio, se empiezan a enamorar, a conocer más. Así es, cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, poco a poco usted, mi hermano, se va a ir enamorando más y más de Cristo Jesús. Va a anhelar más leer su palabra. ¿Por qué? Porque usted tiene una hermosa comunicación con su Dios. Pero si descuidamos esa área, mi hermano, entonces usted y yo vamos a fracasar. Allá afuera dicen muchos que yo amo a Cristo, pero decía Gigi Ávila, pero no oran nunca. Decía Gigi Ávila, ustedes no aman a Cristo, ustedes aman eso que les roba el tiempo para buscar a Dios. Eso es lo que ustedes aman. Y no, mi hermano, si decimos amar a Dios, si proclamamos amar a Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que platicar con el Señor. Amén. Amén, amén. Salmo 145:18 dice, escuche esto, cuando el uno orar, el estar nosotros en oración, es estar cerca de Dios. Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿De quién? De quienes lo invocan. De quienes lo invocan. De quienes lo invocan en verdad. Pero hay veces donde no queremos invocar a Dios, pero decimos que Dios me oye.
¿Cómo nos va a oír? Claro, Él puede oír nuestros pensamientos, pero Él quiere que de nosotros, mi hermano, lo invoquemos a Él. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere que nosotros lo busquemos a Él, que nos llenemos de su presencia por medio de la oración. Eso es lo que estos apóstoles entendían y por eso ellos perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración, porque ellos sabían que en la oración, mi hermano, era conectarse con Dios. Ellos sabían que la victoria estaba en la oración para sentir la presencia de Dios, para los planes. Ellos antes de escoger al próximo apóstol que iba a ser el sustituto del que se ahorcó de Judas, ellos por eso estaban unánimes orando. La importancia de orar cuando usted y yo vamos a hacer algo o decidirnos a algo, cuando usted va a ejecutar un plan que tenga, sea una salida con la familia, o sea poner un líder, o sea una predicación, mi hermano, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es buscar a Dios en oración. Cuando usted y yo estemos pasando por un problema, lo primero que debemos hacer es buscar la dirección de Dios por medio de la oración. Amén. Y dice también, escuche esto, dice también que con ellos no estaban solos, también estaban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Hay de repente doctrinas erróneas que dicen que la mujer no puede servir a Dios. No, mi hermano. Obviamente la autoridad y el llamado, conforme la palabra de Dios, Dios se la hizo al hombre, amén. Pero las mujeres son siervas de Dios, amén. Y gloria a Dios por el ministerio de damas que están aquí sirviendo, que están perseverando, amén. Mi hermano, el Señor quiere que todos nos acerquemos a Él. Y no importa, mi hermano, cómo vengamos, el Señor, si usted viene al Señor hoy en esta noche, si usted busca el rostro de Dios, el Señor no nos va a despreciar, amén. En el corazón de Dios, ¿quiere saber qué hay en el corazón de Dios? En el corazón de Dios hay amor y hay misericordia. Y es lo que el Señor quiere, mi hermano, que volvamos a la oración, que imitemos esta hermosa escena donde estaban los apóstoles, donde ellos estaban orando, unidos, clamando. Y es lo que el Señor quiere, que usted y yo sigamos unidos aquí, que sigamos orando, que sigamos clamando y buscando el